Capítulo 3. Normatividad de los sistemas de medición. Este capítulo revisa las recomendaciones, lineamientos y requisitos complementarios a los indicados en las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas e internacionales que se deben de observar en los procesos de adquisición, contratación de equipos de medición y servicios de metrología necesarios para llevar a cabo las actividades de producción, distribución de productos petrolíferos, petroquímicos, etc. Definiciones de norma de referencia NRF 111. A continuación, se indican los términos y definiciones más utilizados y establecidos en la norma mexicana NMX Z055-1996 y MNC y algunos de la NMX CC 10012 y MNC 2004. 1. Ajuste de un instrumento de medición. Operación destinada a mantener un instrumento de medición en un estado de funcionamiento adecuado para su uso. 2. Alcance de medición. Conjunto de valores del mesurando para los cuales se supone que el error de un instrumento de medición se encuentra entre los límites especificados. 3. Calibración. Conjunto de operaciones que establecen en condiciones especificadas la relación entre los valores de las magnitudes indicadas por un instrumento de medición o un sistema de medición, o los valores representados por una medida materializada o un material de referencia y los valores correspondientes de la magnitud realizada por los patrones. 4. Característica metrológica. Característica identificable que puede influir en los resultados de la medición. Primero, certificado, informe o dictamen de calibración, documento emitido por el CENAM o por un laboratorio acreditado y aprobado en el cual se consigna el resultado de la calibración de instrumentos de medición. Segundo, clase de exactitud. Clase de instrumentos de medición que satisfacen ciertos requisitos metrológicos destinados a conservar los errores dentro de los límites especificados. Tercera, confirmación metrológica. Conjunto de operaciones requeridas para asegurarse de que el tipo de medición es conforme a los requisitos correspondientes a su uso previsto en la NMX CC 10012 y MNC 2004. 5. Corrección. Valor agregado algebraicamente al resultado no corregido de una medición para compensar un error sistemático. 6. Deriva. Variación lenta de una característica metrológica de un instrumento de medición. 7. Desviación. Un valor menos su valor de referencia. 8. Escala de un instrumento de medición. Conjunto ordenado de marcas con toda su numeración asociada, formando parte de un dispositivo indicador de un instrumento de medición. 9. Error de medición. Resultado de una medición menos un valor verdadero de mesurando. 10. Estabilidad. Aptitud de un instrumento de medición para conservar sus características metrológicas durante el transcurso del tiempo. 11. Equipo de medición, instrumento de medición, software, patrón de medida, material de referencia o aparato auxiliar o combinación de estos necesarios para llevar a cabo el proceso de medición. 12. Evaluación de la conformidad. La determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad de las normas mexicanas y normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación. 13. Histéresis. Propiedad o característica de un instrumento de medición o de un sistema de medición que determina que la indicación del instrumento o el valor de la característica dependen de la orientación del estímulo precedente. 14. Incertidumbre de medición. Parámetro asociado al resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que podrían razonablemente ser atribuidos al mesurando. 15. Intervalo de medición. Módulo de la referencia entre dos límites de un alcance nominal. 16. Instrumento de medición
Dispositivo utilizado para hacer mediciones solo o asociado a uno o varios dispositivos anexos. 17. Instrumento de medición indicador. Instrumento de medición que muestra una indicación de la variable medida. 18. Instrumento de medición integrador. Instrumento de medición que determina el valor de un mesurando integrando una magnitud en función de otra magnitud. 19. Instrumento de medición registrador. Instrumento de medición que proporciona un registro del indicado. 20. Instrumento de medición totalizador. Instrumento de medición que determina el valor del mesurando haciendo la suma de los valores parciales del mesurando obtenidos simultáneamente o consecutivamente de una o más fuentes. 21. Linealidad. Relación entre una señal de entrada y la respuesta correspondiente dentro de condiciones definidas. 22. Magnitud. Atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia que es susceptible de ser diferenciado cualitativamente y determinado cuantitativamente. 23. Medición. Conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar el valor de una magnitud. 24. Mesurando. Magnitud particular sujeta a medición. 25. Metrología. Ciencia de la medición. 26. Patrón. Medida materializada, instrumento de medición, material de referencia o sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores de una magnitud para servir de referencia. 27. Patrón internacional. Patrón reconocido por un acuerdo mundial para servir internacionalmente como la base para la asignación de valores a los otros patrones de la magnitud de interés. 28. Patrón nacional. Patrón reconocido por una decisión nacional en un país para servir como la base para la asignación de valores a otros patrones de magnitud de interés. 29. Patrón primario. Patrón que es designado o ampliamente reconocido que presenta las más altas cualidades metrológicas y cuyo valor es establecido sin referirse a otros patrones de la misma magnitud. 30. Patrón de referencia. Patrón, en general, de la más alta calidad metrológica disponible en un lugar dado o en alguna organización dada de donde derivan las mediciones que ahí son realizadas. 31. Patrón de trabajo. Patrón utilizado comúnmente para calibrar o controlar medidas materializadas de los instrumentos de medición o de los materiales de referencia. 32. Procedimiento de medición. Conjunto de operaciones descritas específicamente para realizar mediciones particulares de acuerdo con un método dado. 33. Proceso de medición. Conjunto de operaciones para determinar el valor de una magnitud. 34. Repetibilidad de los resultados de mediciones. Proximidad de la concordancia entre los resultados de las mediciones sucesivas del mismo mesurando con las mediciones realizadas con la aplicación de la totalidad de las siguientes condiciones. 1. El mismo procedimiento de medición. 2. El mismo observador. 3. El mismo instrumento de medición utilizando las mismas condiciones. 4. El mismo lugar. 5. La repetición dentro de un periodo corto. 35. Reproducibilidad de los resultados de mediciones. Proximidad de la concordancia entre los resultados de las mediciones del mismo mesurando con las mediciones realizadas haciendo variar las condiciones de medición. 36. Resolución de un dispositivo indicador. La mínima diferencia de indicación de un dispositivo indicador que puede ser percibida de manera significativa. 37. Sensibilidad. Cociente del incremento de la respuesta de un instrumento de medición entre el incremento correspondiente de la señal de entrada. 38. Sistema de medición. Conjunto completo de instrumentos de medición y otros equipos ensamblados para ejecutar mediciones específicas y que sirven de base para la transacción comercial, industrial o de servicios. 39. Trazabilidad. Propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón
tal que éste puede estar relacionado con referencias determinadas, generalmente patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones, teniendo todas las incertidumbres determinadas. 40. Verificación. Constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado. Características de uso NFR 111. Los instrumentos, equipos o sistemas de medición que sirvan de base para una transacción comercial, industrial o de servicios, así como en la transferencia de custodia, deben sujetarse a las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento. Todos los instrumentos y equipos de medición suministrados deben estar calibrados por un laboratorio acreditado por una entidad de acreditación autorizada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y aprobado por la dependencia correspondiente con la norma NMX EC 17025 IMNS 2000 por el Centro Nacional de Metrología o por cualquier laboratorio nacional de metrología signatario de acuerdos de reconocimiento mutuo con base en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Identificación. 1. Cada instrumento o equipo de medición debe identificarse con una etiqueta o sistema de identificación que como mínimo incluya A. Código. B. Equipo. C. Marca o fabricante. D. Número de serie. E. Año de fabricación cuando sea relevante y posible. 2. Debe indicarse cualquier limitación de confirmación sobre el equipo o sobre su utilización. Cuando el etiquetado o codificación no sea práctico o apropiado, deben establecerse y documentarse procedimientos efectivos alternos. Trazabilidad. 1. Todos los instrumentos, equipo o sistemas de medición deben ser calibrados utilizando patrones trazables a patrones nacionales o internacionales y, excepcionalmente, a patrones extranjeros con base en el reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. En los casos en donde dichos patrones nacionales o internacionales no existan, la trazabilidad debe ser establecida a otros patrones de medición que sean internacionalmente aceptados en el campo de que se trate. En ambos casos, los patrones deben ser trazables a las unidades del sistema internacional según lo establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 2. El proveedor debe asegurar la trazabilidad de sus patrones en el sistema de confirmación metrológica, respaldándose en los certificados, informes, dictámenes u hojas de datos para el equipo que atestiguen la fuente, fecha, incertidumbre y las condiciones bajo las cuales se obtuvieron los resultados. 3. El proveedor debe proporcionar evidencias documentadas conforme a la norma NMX EC 17025 y MNC 2000 de que cada calibración sea realizado cumpliendo con la cadena de trazabilidad. Además, debe proporcionar las cartas de trazabilidad. 4. El proveedor debe calibrar, ajustar y utilizar los patrones y equipos de medición en un ambiente controlado para asegurarse, hasta donde sea necesario, de la validez de los resultados de las mediciones. Deben considerarse la temperatura, presión, humedad relativa, iluminación, vibración, polvos, interferencia electromagnética y otros factores que afecten los resultados de medición. Cuando sea pertinente, estos factores deben ser continuamente vigilados y registrados y cuando sea necesario, deben aplicarse las correcciones necesarias en los resultados de las mediciones. Los registros deben contener tanto los datos originales como los datos corregidos. Las correcciones, cuando se apliquen, deben estar referidas al certificado, informe o dictamen de calibración. Certificado de calibración. El proveedor debe proporcionar registros que demuestren la capacidad de medición de cada elemento del equipo de medición. Debe proporcionar los certificados,
informes o dictamen de calibración y los registros de confirmación metrológica que demuestren que las características del equipo satisfacen los requisitos para el uso previsto y cualquier otra información pertinente que concierna a su funcionamiento. 2. Cada certificado, informe o dictamen de calibración debe incluir, por lo menos, la siguiente información. A. Título. B. Nombre y dirección del laboratorio, localidad donde se efectuaron las pruebas, ensayos y o calibraciones, si es diferente de la dirección del laboratorio. C. Identificación única del certificado, informe o dictamen de calibración y en cada página, número de página y número total de páginas, con objeto de asegurar que la página sea reconocida como parte del certificado, informe o dictamen de calibración y una clara identificación del final del certificado, informe o dictamen de calibración. D. Nombre y dirección del cliente. E. Identificación del método usado. F. Descripción, condición e identificación sin ambigüedad de los elementos probados, ensayados o calibrados. G. La fecha de recepción de los elementos de la prueba, ensayo o calibración cuando sea crítico para la validez y aplicación de los resultados y las fechas de la calibración. H. Cuando aplique referencia al plan de muestreo y a los procedimientos usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sea relevante para la validez o aplicación de los resultados. I. Resultados de la prueba, ensayo o calibración, las unidades de medida cuando sea apropiado y la referencia indicada por los patrones en su equivalente de unidades del SI. J. El nombre, función y firma e identificación equivalente a las personas que autoricen el certificado o informe de calibración, una declaración de que los efectos de los resultados se relacionan únicamente a los elementos probados o calibrados. K. El certificado, informe o dictamen de calibración debe ser emitido en papel resistente con sello de seguridad para garantizar su autenticidad. L. Incertidumbre de los valores de los patrones, incertidumbre de los resultados de calibración del instrumento o equipo de medición y una declaración de la incertidumbre estimada a la medición. M. Las condiciones ambientales bajo las cuales fueron hechas las calibraciones que tengan influencia sobre los resultados de medición. N. Evidencia de que las mediciones son trazables a patrones nacionales o internacionales. O. Fecha de calibración. P. Persona que efectuó la calibración y firma. 3. Los informes de calibración externa de proveedores nacionales de patrones o equipos deben ser emitidos por laboratorios de calibración acreditados por una entidad de acreditación autorizada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y aprobados por la dependencia correspondiente, que aseguren que la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales reconocidos por autoridad competente e incluyen información sobre las medidas realizadas y las incertidumbres asociadas. 4. Los certificados, informes o dictamen de calibración externa de proveedores extranjeros de patrones o equipos deben ser emitidos por laboratorios de calibración acreditados por una entidad de acreditación reconocida con base en la LFMN que asegure la trazabilidad a patrones nacionales o extranjeros con base en el reglamento de la LFMN. 5. El certificado, informe o dictamen de calibración debe relacionar solamente las magnitudes y los resultados de los ensayos funcionales. 6. Cuando no sea posible emitir el certificado, informe o dictamen de calibración de un instrumento o equipo de medición, el proveedor debe entregar una declaración de conformidad con relación a una especificación. Esta declaración debe identificar qué cláusulas de la especificación se cumplen. Servicios de metrología NRF 111. Servicios de confirmación metrológica de equipo de medición y o realización de procesos de medición. 1. El proveedor de servicios de confirmación metrológica y o procesos de medición debe cubrir el requisito de los proveedores de servicios de metrología, organismos de certificación,
Los laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y las unidades de verificación deben estar acreditados por una entidad de acreditación reconocida con base en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, artículo 68, o por organismos de acreditación equivalentes en otros países que sean signatarios de acuerdos de reconocimiento mutuo con base en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, artículo 87b, y que aplica un sistema de gestión de mediciones como el que describe la norma NMX-CC 10012 y MNC 2004. 2. Los servicios de confirmación metrológica y o realización de los procesos de medición deben cumplir con lo establecido en los capítulos 7.1 de la confirmación metrológica o 7.2 de los procesos de medición, según aplique, de la norma NMX-CC 10012 y MNC 2004. 4. Incertidumbre de la medición y trazabilidad. 5. La incertidumbre de medición debe ser determinada para cada proceso de medición y cubrir los requisitos del capítulo 7.3 de la norma NMX-CC 10012 y MNC 2004. 6. Para determinar la incertidumbre de medición, el proveedor o laboratorio debe apegarse a lo que establece la norma NMX-CH 140-2002, los documentos y métodos indicados para cada proceso de medición y considerar lo siguiente. A. Requisitos del método utilizado. B. Las especificaciones correspondientes. 7. Todos los resultados de medición deben ser trazables a las unidades del SI. La trazabilidad a las unidades del SI debe ser lograda por referencia a un patrón primario apropiado o a una constante natural, cuyo valor se conozca en términos de las unidades del sistema internacional pertinentes y sea recomendado por el Comité Internacional de Pesas y Medidas. 8. Los patrones y instrumentos para medir, mediciones o calibraciones del proveedor de servicios de confirmación metrológica deben ser trazables a patrones nacionales o internacionales y, excepcionalmente, a patrones extranjeros con base en el reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, artículo 20. 9. Determinación de los periodos de calibración y confirmación metrológica. 10. Para la determinación de los periodos de calibración o confirmación metrológica, se deben considerar los lineamientos establecidos en la Guía para la determinación de los intervalos de recalibración en equipos de medición usado en laboratorios de pruebas. Documento 10 de la Organización Internacional de Metrología Legal y las recomendaciones prácticas RP1 del NCSL, National Conference of Standards Laboratories. Servicios de calibración y pruebas con referencia en el artículo 8 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. El proveedor de servicios de calibración y o pruebas, con excepción del Centro Nacional de Metrología, deben estar reconocidos por una entidad de acreditación reconocida con base en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, artículo 70A, por organismos de acreditación equivalentes en otros países que sean signatarios de acuerdos de reconocimiento mutuo con base en la Ley Federal sobre la Metrología y Normalización, artículo 87b, empleando la norma mexicana NMXEC 17025 y MNC 2000, o la norma ISO IEC 17025-1999. Los proveedores de servicios de calibración deben ser: A. Centro Nacional de Metrología. B. Laboratorios reconocidos por una entidad de acreditación reconocida con base en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. C. Institutos Nacionales de Metrología signatarios de acuerdos de reconocimiento mutuo con base en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. D. Laboratorios reconocidos por entidades de acreditación que sean signatarias de acuerdos de reconocimiento mutuo con base en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Para los servicios de mediciones especiales, el proveedor debe contar con reconocimiento nacional o internacional según aplique.
Todas las calibraciones realizadas deben ser trazables a patrones nacionales aprobados por la Secretaría o, en su defecto, a patrones extranjeros o internacionales confiables y autorizados por la Dirección General de Normas, según aplique. Los patrones de calibración utilizados por el proveedor para proporcionar los servicios de metrología deben cumplir con los requisitos derivados de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento. El proveedor o laboratorio debe emplear métodos de prueba o calibración utilizando los métodos indicados en las normas de referencia, normas oficiales mexicanas o normas internacionales, asegurándose de utilizar las últimas ediciones vigentes o las indicadas en las bases de licitación. Cuando el proveedor o laboratorio utilice servicios de calibración externos para sus patrones de trabajo, debe mostrar que utiliza los servicios de laboratorios acreditados y que demuestren competencia, confiabilidad y cumplan con la cadena o carta de trazabilidad del anexo 2. Después de cada calibración de un equipo de medición, el proveedor debe emitir un informe o dictamen de esta que podrá tener la forma de un certificado de calibración. Además, debe entregar la carta de trazabilidad por cada tipo de equipo. Adicionalmente, los certificados en donde sea necesario para la interpretación de los resultados de ensayo, a los informes se le debe incluir a. Desviaciones, adiciones o exclusiones de método de ensayo y la información sobre las condiciones específicas de este, tales como condiciones ambientales. B. Una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones. C. Una declaración de la incertidumbre estimada de la medición. La información acerca de la incertidumbre es necesaria para los informes de ensayo cuando ésta es importante para la validez o aplicación de los resultados de ensayo, cuando una instrucción del cliente así lo requiera, o cuando la incertidumbre afecta la conformidad con un límite de especificación. Cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de pruebas, los informes de estas que contengan resultados de muestreo deben incluir lo siguiente. A. Fecha del muestreo. B. Identificación única de sustancias, materiales o productos muestreados. C. Lugar del muestreo, incluyendo diafragmas, dibujos o fotografías. D. Referencias al plan y al procedimiento de muestreo utilizados. E. Detalles de cualquier condición ambiental durante el muestreo que pueda afectar la interpretación de los resultados de prueba. F. Cualquier norma u otra especificación para el método o procedimiento de muestreo y desviaciones, adiciones o exclusiones de la especificación respectiva. Servicios de verificación NFR 111. Servicios de verificación con referencia al artículo 84 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Estos deben realizarse por las unidades de verificación que cubran el requisito indicado de los proveedores de servicios de metrología. Organismos de certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y las unidades de verificación deben estar reconocidos por una entidad de acreditación avalada por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Artículo 68. O por organismos de acreditación equivalentes en otros países que sean signatarios de acuerdos de reconocimiento mutuo con base en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Artículo 87b. Con fundamento en el artículo 84 de la misma. Las unidades de verificación deben cumplir con lo establecido en la norma NMX EC 17020 y MNC 2000. Los servicios de verificación contemplan el examen de materiales, productos, instalaciones, plantas, procesos, procedimientos de trabajo o servicios y la determinación de la conformidad con los requisitos y el subsecuente dictamen de verificación de estas actividades. Cuando se trata de verificaciones o comprobaciones de un equipo de medición, el informe o reporte de verificación tendrá características similares al de calibración y deberá servir para acreditar que el equipo o el sistema de medición funciona correctamente y que cumple las especificaciones. Servicios de certificación con referencia al artículo 80 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Los servicios de certificación deben realizarse por organismos de certificación que cubran el requisito indicado de los proveedores de servicios de metrología. Organismos de certificación, los laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y las unidades de verificación deben estar certificados por una entidad de acreditación reconocida con base en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, artículo 68, o por organismos de acreditación equivalentes en otros países que sean signatarios de acuerdos de reconocimiento mutuo con base en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, artículo 87b, y conforme al artículo 79 de la misma. Las actividades de certificación deben comprender lo siguiente: evaluación de los procesos, productos, servicios e instalaciones mediante inspección ocular, muestreo, pruebas, investigación de campo o revisión y evaluación de los programas de calidad. Las actividades de certificación deben ajustarse a las reglas, procedimientos y métodos que se establezcan en las normas oficiales mexicanas, normas internacionales o normas de referencia. Cuando estas no sean indicadas, los servicios de certificación deben cumplir con lo establecido en la norma NMX S065 y MNC 2000. Servicios de evaluación de la conformidad en metrología. La evaluación de la conformidad debe ser realizada por los organismos de certificación, los laboratorios de pruebas o de calibración y por las unidades de verificación que cubren el requisito indicado de los proveedores de servicio de metrología, organismos de certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y las unidades de verificación deben estar certificados por una entidad de acreditación reconocida con base en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, artículo 68, o por organismos de acreditación equivalentes en otros países que sean signatarios de acuerdos de reconocimiento mutuo con base en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Las unidades de verificación pueden evaluar la conformidad solamente en aquellos campos o actividades para las que han sido aprobadas por las dependencias competentes. La evaluación de la conformidad puede realizarse por tipo, línea, lote o partida de productos o por sistemas durante el desarrollo de las actividades, servicios o procesos de que se trate y auxiliarse de terceros especialistas en la materia que corresponda. Normas aplicables. La presente norma de referencia coincide parcialmente con las siguientes normas mexicanas. 1. NMX CC 10012 y MNC 2004. Sistemas de gestión de mediciones, requisitos para procesos de medición y equipos de medición. 2. NMX EC 17025 y MNC 2000. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. 3. NMX Z055 1997 y MNC. Metrología, vocabulario de términos fundamentales y generales. 4. NOM 008 SCFI 2002. Sistema General de Unidades de Medida. 5. NMX CH 140 y MNC 2002. Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones. Resumen del capítulo. En este capítulo se indican recomendaciones, lineamientos y requisitos complementarios a los indicados en normas oficiales mexicanas, normas mexicanas e internacionales y las específicas para cada tipo de medición y servicios de metrología necesarios para llevar a cabo las actividades productivas de las empresas. Se indican los términos y definiciones más utilizados y establecidos en la norma mexicana NMX Z055-1996 y MNC y algunos de la NMX CC 10012 y MNC 2004. Se describen las características de uso de los equipos como son identificación, trazabilidad, certificados de calibración, sellado de integridad, almacenamiento, manejo y transporte y garantías.
En los servicios de metrología, tales como la confirmación metrológica y o procesos de medición, los requisitos que deben cumplir los proveedores de los servicios, como son los organismos de certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y las unidades de verificación que deben estar acreditadas con base en la LFMN, artículo 68, o por organismos de acreditación equivalente en otros países que sean signatarios de acuerdos mutuos con base en la LFMN, artículo 87b, y que aplique un sistema de gestión de medición como el que se describe en la norma NMX CC 10012 y MNC 2004. En los servicios de verificación, inspección, realizados por las unidades de verificación, cubriendo los requisitos indicados en los proveedores de servicios de metrología, como son los organismos de certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y unidades de verificación, deben estar acreditadas en la LFMN, artículo 68, o por organismos de acreditación equivalentes en otros países que sean signatarios de acuerdos de reconocimiento mutuo con base en la LFMN, artículo 87b, con fundamento en el artículo 84 de la misma.